¿Qué es movimiento periódico? El movimiento periódico es aquel que después de cierto tiempo se vuelve a repetir de nuevo el ciclo. Aquí tenemos varios ejemplos, como la oscilación de la masa acoplada a un resorte, el movimiento de un péndulo, la rotación de la Tierra, las ondas electromagnéticas tales como ondas de luz o de radio, la corriente eléctrica en los circuitos de corriente alterna. ¿Qué es movimiento oscilatorio? El movimiento oscilatorio es aquel en el cual una partícula o cuerpo se mueve en torno a un punto de equilibrio. Eh, ¿Qué es movimiento armónico simple? El movimiento armónico simple es el movimiento periódico más sencillo que se puede analizar. Es armónico porque viene descrito por una ecuación de tipo armónica y es simple porque solo se utiliza una función de seno o coseno. La amplitud es la magnitud máxima del desplazamiento. El periodo, el tiempo que tarda en cumplirse un ciclo. La frecuencia, la frecuencia, el número de ciclos por unidad de tiempo. Frecuencia angular, es la rapidez de cambio de una cantidad angular. Para entender mejor sobre el movimiento armónico simple, utilizaremos un simulador. Acá cogemos un bloque de 100 gramos, lo juntamos con el resorte y lo soltamos hacia abajo. Desde ese instante el movimiento es periódicamente, se produce en una sola dimensión. Lo llamamos movimiento armónico simple y es la base para entender el fenómeno ondulatorio. Ahora voy a poner una masa constante de 100 gramos para hallar el rastro del periodo. También voy a poner el tiempo. Lo voy a hacer más lento para notar el rastro del periodo. Haremos 3 periodos. ¿En qué tiempo lo hace? Ahí no nos olvidamos de la amplitud. Lo ponemos de 5 centímetros. Un periodo. 2 periodos. 3 periodos. Vimos que 3 periodos lo hizo en un tiempo de 3.27 segundos con una masa constante de 100 gramos. Ahora voy a poner una masa constante de 150 gramos. También para saber cuántos 3 periodos en qué tiempo lo hace. Voy a poner lento. Ahí no nos olvidemos de la amplitud. Voy a poner lo mismo, 5 centímetros. Un periodo, 2 periodos, no, 2 periodos y 3 periodos. Vimos que 3 periodos lo hizo en 3,92 segundos con una masa constante de 150 gramos. El péndulo simple. ¿Qué es? El péndulo simple es un sistema idealizado constituido por una partícula de masa m que está suspendida de un punto fijo o mediante un hilo al que se le puede regular su longitud y que cuenta con una masa despreciable. A la vez, este debe ser inextensible. ¿En qué se basa el péndulo simple? El péndulo simple se basa en la fórmula que relaciona el periodo del movimiento oscilatorio, teniendo en cuenta que éste sea para pequeñas oscilaciones y en ausencia de rozamiento, y su longitud, con la aceleración de la gravedad. De acuerdo a esto tenemos la fórmula del periodo, la cual es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud entre la gravedad. Acá podemos observar un esquema de fuerza. Para empezar, el péndulo
simple describe una trayectoria circular, siendo este un arco de una circunferencia de un radio determinado. Como podemos observar en la imagen, el péndulo simple cuenta con dos fuerzas que actúan sobre la partícula m, el peso y la tensión del hilo, teniendo en cuenta que en cualquier posición angular, las fuerzas que actúan sobre la masa pendular son las ya mencionadas. Bueno, como podrán observar, he armado una estructura con materiales caseros similar a la estructura del péndulo simple. Con esto vamos a observar las características que posee el movimiento pendular y de qué depende el periodo de oscilación de un péndulo. Esta estructura la armé con un pedazo de pabilo y con una estructura circular de metal. El pabilo lo dividí en secciones de 10 centímetros como pueden observar, teniendo una longitud total de 50 centímetros, la cual será la longitud inicial con la que empezaré la experimentación. De acuerdo a las características del movimiento armónico simple representado en un movimiento pendular simple, tenemos que la oscilación completa, es decir, el ida y vuelta, se realice en el mismo tiempo. También que el ángulo de oscilación sea menor o igual a 10 grados, ya que si esto es así, se tendrá un movimiento periódico. Además, como ya se mencionó antes, la masa de la cuerda o hilo tiene que ser mínima o despreciable, y en ausencia de rozamiento. En adición, la fuerza recuperadora hace posible que el movimiento oscilante periódico sea un movimiento armónico simple, teniendo un ángulo menor o igual a 10 grados. También observaremos la relación entre el periodo, el cual es el tiempo que le toma a la masa ir de izquierda a derecha y volver, y la longitud, sabiendo que en ciertas condiciones el periodo no depende de la amplitud del movimiento del péndulo. Observemos. En este caso, estamos tomando la longitud de 50 centímetros y un ángulo de 10 grados. Vamos a ver lo que ocurre cuando se dan 10 oscilaciones. Podemos observar que la longitud, al ser más larga, el periodo es mayor. En este caso, hemos reducido la longitud a 20 centímetros. Observemos lo que sucede al dar 10 oscilaciones. Al observar la experimentación, nos damos cuenta que si la longitud es menor, el periodo también es menor, por lo que la longitud del hilo afecta el periodo de oscilación. Para culminar, les mostramos las siguientes ecuaciones, donde el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia, que vendría a ser igual a 2 por pi por la raíz cuadrada de la longitud entre la gravedad, como mencionamos anteriormente. En este caso, la frecuencia vendría a ser igual a 1 sobre 2 por pi por la raíz cuadrada de la gravedad sobre la longitud, teniendo como punto inicial que la frecuencia angular es igual a la gravedad entre la longitud. Y acá podemos ver de forma animada cómo se da el movimiento pendular simple y observar el movimiento de vaivén, los cuales se dan en un mismo. Hola, yo soy Sara y les explicaré los conceptos relacionados a ondas. En física se conoce como onda a la propagación de energía y no de masa en el espacio debido a la perturbación de alguna de sus propiedades físicas, como pueden ser la densidad, la presión, el campo eléctrico o el campo magnético. Este fenómeno puede darse en un espacio vacío o en uno que contenga materia, como puede ser el aire, el agua, la tierra, etc. A continuación vamos a ver dos ejemplos de los tipos de ondas. En este caso sería la onda electromagnética y la onda mecánica, que es la que hablaremos un poquito más. La onda mecánica está precisa de un medio elástico, líquido, gaseoso, sólido y de condiciones determinadas de temperatura y de presión. Esto para propagarse efectivamente.
Por ejemplo, las ondas sonoras que se propagan por el aire o por el agua. Aquí podemos ver las ondas sonoras de una flauta, de una voz, de un violín, etc. Las ondas mecánicas y sus partes. Podemos ver acá la cresta, que es el punto máximo en la ondulación, el valle, que es el punto más bajo de una onda, es lo contrario a la cresta, el periodo, que es el tiempo que se demora la onda en ir desde una cresta hasta la siguiente, o puede ser desde un valle a la siguiente, o sea, prácticamente es lo que se demora en repetirse. Se representa con la letra T. La amplitud, lo cual representa la variación máxima del desplazamiento, o sea, la distancia vertical entre la cresta y el punto medio de la onda, ¿no? Se representa con la letra A. La frecuencia es el número de veces que la onda se repite en un cierto tiempo, ¿no? Esto se puede hallar con la fórmula que es la inversa de T, es decir, la frecuencia es la inversa de T, y se representa con la letra F. También podemos ver la longitud de onda, que es la distancia entre dos crestas consecutivas de la ondulación, y se representa con el símbolo lambda. Ahora a continuación veremos la rapidez de propagación de una onda en una cuerda. En el caso de una onda que viaja por una cuerda, la rapidez de propagación dependerá de la fuerza de tensión que experimenta la cuerda y de la densidad lineal de la cuerda. Aquí podemos ver B, que nos representa la rapidez de la onda, que está en las unidades de metros sobre segundos. Aquí, bueno, la raíz cuadrada de T, que es la fuerza de tensión de la cuerda, que se expresa en newtons. Y aquí está la densidad lineal de la cuerda, que se puede calcular dividiendo la masa de la cuerda entre su longitud, ¿no? Y aquí podemos ver algunos ejemplos de esta propagación. Bueno, ahora veremos la velocidad de propagación de una onda mecánica periódica. La velocidad de una onda periódica se puede encontrar indirectamente si se puede medir su frecuencia y su longitud de onda. ¿Pero qué es una onda periódica? Una onda periódica es un conjunto de pulsaciones de la misma amplitud que son generados a intervalos iguales de tiempo, es decir, la frecuencia de pulsaciones es la misma. Esta onda toma la forma de una serie de crestas y valles a lo largo de la cuerda. La fuente ejecuta un movimiento armónico simple hacia arriba y hacia abajo. Esta onda viaja hacia la derecha a medida que crestas y valles se suceden. La frecuencia puede tener varias unidades. Se puede medir en oscilaciones sobre segundos, vibraciones sobre segundos, ciclos sobre segundos, vueltas sobre segundos, o la inversa del segundo, ¿no? O hertz también. Bueno, a continuación hablaremos de los tipos de onda. Durante muchos años, el ser humano ha tenido la concepción de que una onda tiene necesariamente esta forma, y que en realidad es esto una onda y no hay otra acepción. Sin embargo, esto es solamente una concepción que nos ha entregado el cine y los dibujos animados, ya que, si bien es correcto decir que esto es un tipo de onda, no es la única que hay. Entonces, acompáñenme pues a ver los dos tipos más importantes y más conocidos de ondas que hay. La primera son las ondas transversales. Las ondas transversales efectivamente tienen la forma tan famosa de la onda. Entonces, vamos a ver de qué trata. Lo que nos dice la teoría de las ondas transversales es que las partículas del medio en la que esta onda se está propagando, recordemos que en el caso de una onda mecánica necesitan propagarse a través de un medio, entonces sus partículas se mueven perpendicularmente, como podemos ver aquí, a la dirección de la propagación de la onda. ¿No es cierto? Entonces una onda está viajando con una velocidad determinada, podemos ver el vector velocidad, a su vez, en la misma dirección está el vector desplazamiento. Entonces, como dice la teoría, la dirección en la que se van a mover las partículas del medio, puede ser aire o puede ser agua, por ejemplo, van a ser perpendiculares. Dos ejemplos muy conocidos de las ondas transversales son las ondas de las cuerdas y las ondas del agua.
Estoy seguro que muchas personas de niño, ustedes que me escuchan, las ondas las han podido ver, por ejemplo, cuando tiran una roca a un lago o al mar. Pero, ¿cómo así? Bueno, cuando un niño, por ejemplo, tira una piedra al lago y la hace rebotar, van a ver que se forman como esta imagen de aquí. Y muchas veces no sabemos por qué, pero sí nos podemos dar cuenta que la forma son de ondas transversales, ¿no es así? Son ondas transversales a lo largo del agua. Y esto se da porque las moléculas del medio, en este caso, moléculas de agua, están moviéndose perpendicularmente a la dirección de la propagación de la onda. Y por eso adoptan la forma de la onda transversal, como podemos apreciar aquí. Por otro lado están las ondas longitudinales. Y cuando vemos la imagen de las ondas longitudinales, nos quedamos un poco confundidos. ¿Por qué? Porque no tiene la forma clásica que, a lo largo de muchos años, el cine y dibujos animados nos han entregado. Y muchas veces no entendemos qué es lo que estamos viendo. Pero bueno, vamos a explicarlo lo mejor que podamos. Podemos ver que hay zonas más oscuras y zonas más claras. ¿A qué se debe esto? Bueno, las ondas longitudinales tienen regiones de compresión y también tienen regiones de expansión. Las regiones de compresión son zonas de alta densidad, mientras que las zonas de expansión son de baja densidad. La definición de las ondas longitudinales son aquellas en donde las partículas del medio vibran en la misma dirección en la que se propaga la onda, como podemos ver aquí. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que ambas direcciones son paralelas. ¿No es así? Entonces, ¿qué ejemplos de ondas longitudinales tenemos? Bueno, las más conocidas, que se me han ocurrido en este momento, son la del sonido y la de un resorte. ¿Cómo así? Bueno, nos podemos dar cuenta en la imagen de aquí podemos ver una oreja y aquí podemos ver un parlante, un altavoz, que se va dirigiendo la onda del sonido y se van dirigiendo en la misma dirección las partículas del aire, ¿no? Que es donde es el medio en el que se mueve y se propaga este tipo de onda. Al igual que en un resorte, el resorte se comprime y también se expande, y análogamente, el aire que está alrededor del resorte va a viajar en la misma dirección que el movimiento de la onda. Ahora hablaremos de ondas estacionarias. Las ondas estacionarias son ondas de carácter transversal que están fijadas en sus extremos por nodos, por lo que no se propagarán de manera infinita. Estos se llaman primer armónico, segundo armónico, tercer armónico, cuarto armónico y así sucesivamente, dependiendo de la frecuencia que tenga respecto a una longitud total de extremo 1 del nodo más alejado hacia la izquierda y del nodo más alejado hacia la derecha. Llamaremos a esta distancia L. Podemos analizar entonces en el armónico fundamental que si extendemos un poco más imaginariamente y le ponemos otro armónico fundamental al costado, todo este largo forma una onda entera, ¿no es cierto? Entonces, podemos matemáticamente ver que la longitud L es igual a la mitad de la longitud de onda. ¿No es así? Muy bien. Con esta relación podemos seguir analizando el resto de armónicos. En el segundo armónico podemos ver que la longitud L, que no ha variado, es igual a la longitud de onda de esta oscilación. Podemos ver que encaja perfectamente toda la longitud de onda entera. De la misma manera con el armónico número 3. La longitud L no ha variado y ahora representa 3 medios de la longitud de onda de una oscilación. ¿No es así? Porque esto de acá es una longitud de onda media, acá hay otra y acá hay otra. Sumados son 3 que forman el L total. Y así sucesivamente. Nos podemos dar cuenta que acá hay una media longitud de onda, acá hay otra media longitud de onda, y en total hay 5, hasta formar la longitud entera, L, que no ha variado. También podemos analizar que los armónicos dependen de la frecuencia del armónico fundamental. Si el armónico fundamental tiene un F0, la propiedad de las ondas estacionarias nos dice que el segundo armónico, tendrá el doble de esa frecuencia.
siempre y cuando se reduzca y se ponga un nodo exactamente en la mitad del armónico fundamental, como podemos ver aquí. En el tercer armónico podemos ver que ocurre algo similar, con la única diferencia de que ahora se dividirá en tres partes y se colocarán dos nodos de tal manera que se formen tres partes, ¿no es así? Tres mitades de longitud de onda. Pero ya no se multiplicará la frecuencia inicial de la fundamental por 2, sino ahora será por 3. Y así sucesivamente, ¿no es así? De tal manera que en el cuarto armónico será 4 veces la frecuencia inicial del armónico fundamental, ya que se están poniendo ahora 3 nodos intermedios más los 2 extremos, generando así 2 longitudes de onda completas. La teoría de las ondas estacionarias se aprecia mucho en la vida real, de diversas maneras. Un gran ejemplo es en los instrumentos musicales, tanto de viento como de cuerda, como una guitarra. ¿Por qué? Porque, como habíamos mencionado antes, ambos forman y se representan en ondas transversales, tanto el viento como una cuerda. Entonces, a continuación les mostraré un ejemplo con la guitarra para que se pueda apreciar de manera más adecuada cómo las ondas estacionarias están presentes. A continuación veremos la aplicación de ondas estacionarias en la vida real. Como podemos ver, en una guitarra, las cuerdas están fijas en un extremo y fijas en el otro extremo. Estos podrían considerarse los dos nodos que mantienen fija la onda estacionaria. Cuando tocamos la cuerda y la hacemos vibrar, estamos haciendo que los armónicos de las ondas generadas por la vibración de esta cuerda suenen y generen en conjunto el sonido de lo que identificamos como el sonido de una guitarra, ya que el sonido de la guitarra no es un sonido simple, no es una onda simple, es un conjunto de varios armónicos que suenan al mismo tiempo dándole el tono de una guitarra. Ahora, para analizar cómo la frecuencia está relacionada en las ondas estacionarias, toquemos esta cuerda, ¿no? Muteamos las otras 5 para que no se interfieran los armónicos. Tocamos la sexta cuerda y podemos escuchar que se emite una serie de armónicos a una frecuencia variada, porque cada armónico tiene una frecuencia que son múltiplos de la frecuencia de la onda fundamental. Supongamos que la onda fundamental es 300 Hz de frecuencia, tiene 300 Hz y el resto de ondas armónicas, ¿no? El segundo armónico, el tercer armónico, según la teoría, van a ser múltiples de la frecuencia de esta onda fundamental. Entonces, si la frecuencia de la onda fundamental es 300 Hz, la frecuencia del segundo armónico será 600. La frecuencia del tercer armónico será 900. Porque la segunda armónico, su frecuencia será el doble de la frecuencia de la onda fundamental. Y así sucesivamente, ¿no? El tercer armónico tendrá una frecuencia del triple. El cuarto armónico, una frecuencia del cuádruple. Finalmente, nos podemos dar cuenta que si con el dedo presionamos exactamente en la mitad de los dos nodos externos, generando y simulando un nodo en la mitad, hemos reducido a la mitad exactamente, o bueno, muy cercano, la distancia total, ¿no? Lo que habíamos mencionado en la teoría, la distancia L, ahora va a ser L medios. Y si volvemos a tocar, nos daremos cuenta que suena más agudo. Esto se debe debido a que al disminuirlo a la mitad, lo que estamos haciendo es multiplicar la frecuencia por 2. Porque al dividir, como habíamos mencionado, en la mitad una longitud, la frecuencia la multiplicamos por 2. Por ende, este sonido tendrá el doble de la frecuencia fundamental de cuando estaba abierto y no habíamos presionado nada. O sea, 600 Hz. La nueva frecuencia fundamental será 600 Hz y emitirá una serie de otros armónicos que sean múltiplos de 600. ¿No es así? O sea, el segundo armónico de esta nueva longitud de cuerda ya no va a ser 600, ahora va a ser 1200. ¿No es así? Y de esa manera nos damos cuenta que las ondas fundamentales funcionan en la vida real. ¿No es así? Y bueno, eso sería